buenas tardes para todo el público que nos está viendo hoy día, como siempre, como todas nuestras tardes. Es una tarde muy especial, pues tenemos una invitada, eso de lujo, como todas nuestras semanas. Le damos las gracias a todos los jóvenes que nos están viendo. Muchas gracias por dejar sus comentarios. Como ustedes ya saben, este programa se transmite por TV, el canal 03 de Cable Más, por la coordinadora, La Abeja, y por mis redes sociales. Como siempre, no lo digo de mala forma, siempre tenemos invitados eso de lujo, muy buenos invitados cada semana. Y como hoy, ya hace tiempo, me da mucho gusto verla, doctora. Hay muy pocas buenas analistas políticas en nuestro país y para mí es un honor tenerla eso de vuelta. Gracias, Cristian. Dime, Mónica, porque estamos además hablando en un grupo de jóvenes fundamentalmente, y me gustaría que me llames Mónica. Creo que a pesar de la distancia en años, tengo muchísimo de juventud, comparto mucho con los jóvenes, en mis talleres de danzas andinas, en mis talleres de canto, y creo que tenemos la capacidad más o menos para sintonizar en ese sentido. Gracias, estimada Mónica. Bueno, a ver, esta semana ha estremecido por las declaraciones del ex fiscal de Patricia Benavides. Si bien es cierto, han salido revelaciones que probablemente ya conocíamos, eh, revelaciones cuyas declaraciones, por ejemplo, ha hablado mal que ciertas cosas de a nuestro lado, pero también ha salido otras cosas que, por ejemplo, ya sabíamos. Por ejemplo, uno de los temas que también ha salido a la luz es que junto con el fiscal Sánchez, junto con Gustavo Gorriti, protegieron a Martín Vizcarra en el caso Chinchero. No quisieron sacar a la luz, archivaron su caso para que este delincuente pueda tener el camino libre a la presidencia. Yes. Así es, mira, y prácticamente en este sentido el Ministerio Público ha tenido tanto poder como el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Porque la opinión pública tomaba finalmente en urnas partido por alguien. Y creo que los resultados no hubieran sido los mismos si en su oportunidad el Ministerio Público hubiera hecho, discúlpame el calor, hubiera hecho las denuncias correspondientes, ¿no? Lo mismo ha sucedido en el caso de la señora Dina Boluarte. En estas declaraciones del mismo Villanueva se señala que hubo una reunión entre Oscar Nieves, el abogado de Dina Boluarte, y los fiscales y los asesores de los fiscales, reunión en la cual Oscar Nieves dijo que era necesario excluir a la señora Dina Boluarte de las investigaciones porque podía ser la próxima presidenta de la República, ¿no? Entonces, esta situación nos hace ver que el Ministerio Público ha sido utilizado políticamente. A veces hablan de la judicialización de la política, pero yo digo, es imposible que no esté judicializada la política porque realmente los políticos ya han excedido los niveles hasta del escándalo en la comisión de actos de corrupción y por eso tenemos efectivamente la judicialización de la política en donde los políticos tienen que ser llevados a que respondan a la justicia, porque lamentablemente están involucrados en actos de corrupción, ¿no? Entonces, y por otra parte, la politización de la justicia, que es otra cosa, ¿no? Y esto tiene que ver también con el comportamiento de nuestros fiscales de la nación. Por las mismas declaraciones de Villanueva, se ve que han buscado el apoyo político. Entonces, realmente, ninguno de los bandos que están aquí en conflicto dentro del Ministerio Público tiene
autoridad moral para reprochar al otro bando su comportamiento, ¿no? Y la politización de la justicia a la que ellos también debieron someterse, a la justicia a la que debieron someterse, ellos la politizaron, apoyándose precisamente en bancadas del Congreso, en asesores que desarrollan una actividad política importante, y eso creo que nos está haciendo demasiado daño. Felizmente, los ciudadanos de a pie tenemos no solamente la posibilidad, sino que siento que tenemos esa capacidad de advertirnos que en realidad todos están tratando de engañarnos, ¿no? Los tres bandos, entre los tres o los dos o los tres se acusan de corruptos, pero finalmente los tres son corruptos, los tres se han apoyado en la política y han utilizado la justicia para perseguirse políticamente, para perseguir o para perdonar a algunos políticos que deberían estar en la cárcel, como el señor Martín Vizcarra. Exacto, autora. Y qué triste lo que nos comenta, triste pero cierto. Ahora también, una de las cosas que, por ejemplo, usted ha estado muy activa durante esos años también, incluso desde el año, podría decir desde el año 2018, se sabía que cierto medio de comunicación, IDL, tenía información como que una información como que ningún medio de comunicación lo podría obtener. Y también es importante es aclarar que dentro de estas declaraciones de Jaime Villanueva, dijo de que el fiscal José Domingo Pérez y Rafael Vela eh, le daban información confidencial a IDL. Entonces, tiene asidero todo lo que ha estado pasando en estos últimos años. Exactamente. Han tenido información privilegiada, pero sobre todo han contado con información que es reservada por ley, que debió ser custodiada por los fiscales y que debió dar lugar a la aplicación de sanciones a fiscales o a abogados de parte en medio del proceso judicial. Pero como no recibían sanciones, pues los medios de comunicación como IDL, como El Comercio, a veces difundían información que no era definitiva, porque además todo tenía que estar sujeta a ese procedimiento de investigación, ¿no? Porque, o sea, pero ya a través de muchos titulares, algunos medios de comunicación sentenciaban sin ser jueces. Y eso también tiene que ser sancionado, porque eso también es una forma de ser corruptos, ¿no? Exacto, autora. Eh, em, Ahora también, estas declaraciones de Jaime Villanueva, ¿tiene que corroborarse o, por ejemplo, ya tiene que demostrar lo que tiene que decir durante las em, investigaciones que se van dando? No, hasta que no exista una sentencia, lo que diga el señor Villanueva tiene que ser todavía corroborado y demostrado con algunos medios probatorios adicionales. Pero yo te voy a decir algo, Cristian, independientemente de las investigaciones que tienen que proseguir, yo le creo, yo creo todo lo que ha dicho el señor Villanueva. O sea, yo no soy juez, eh, Coincidencia. pero yo le creo por la lógica que guarda lo que él manifiesta con lo que veíamos en pantallas o en los hechos, ¿no? El señor Villanueva no es un santo, es un corrupto, es un corrupto. Pero lo que él va diciendo se va demostrando. Y ya pues, yo le creo como ciudadana, yo sí creo que es verdad lo que dice el señor Villanueva, ¿no? Entonces, aquí nadie se salva finalmente. Todos dicen hay que corroborar, pero lo del grupo opositor no, eso sí está demostrado. Pero lo que le corresponde a quien critica, no, 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 eso hay que corroborarlo. Es cierto, ¿ah? Todo tiene que ser corroborado, pero yo, en mi opinión, creo que lo que dice el señor Villanueva es cierto. Claro, ahora yo le he comentado un comentario que nos han hecho un público, eso más, gracias por dejarnos sus comentarios. Y aquí también están opinando eso lo mismo, que no hace falta corroborar porque ya todo lo que ha ido pasando es algo que ya se sabía. Ahora también es, autora, otra de las tantas revelaciones vamos a comentar sobre las cinco principales revelaciones, ya van dos. Ahora también, eh,
¿De qué manera, por ejemplo, se está comentando mucho de que Rafael Vela, junto con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, un tipo que fue abogado de terroristas, perteneció a un partido rojísimo, un partido de extrema izquierda, de que habrían impedido el triunfo electoral de Keiko Fujimori y sobre todo de que se habrían reunido mediante una llamada con el prófugo de la justicia Cerrón. Incluso el mismo Cerrón lanzó un tuit desde la clandestinidad corroborando que es cierto lo que dice Jaime Villanueva. ¿Qué nos podría comentar al respecto, doctora? Los hechos, mira, en realidad ya no solamente los hechos, sino el comportamiento del Jurado Nacional de Elecciones, dirigido por el señor Salas Arenas, y además influenciado por la relación que él tenía con el señor Martín Vizcarra. Desde mi punto de vista, había una relación allí entre el hermano de Salas Arenas y Vizcarra, una relación de confianza. Yo creo que lo que ha señalado Villanueva solamente confirma algo que nosotros sospechábamos que tenía muchos indicios de ser real, como el haber conducido los resultados electorales de manera contraria a la señora Keiko Fujimori, ¿no? Además, hay otras situaciones que también, digamos, que coadyuvaron a que este resultado eh, sea el final. Y yo creo que ahí falta que el Ministerio Público siga investigando, porque también es necesario, si es que el señor Villanueva tiene alguna información, creo que es necesario que se explique si otras instituciones u otros grandes funcionarios electorales también colaboraron en este ilícito contra la democracia, ¿no? Como por ejemplo Renier, que permitió que la señora Dina Boluarte sea candidata a la vicepresidencia, aun cuando estaba cobrando remuneraciones en ventaja frente a otros candidatos que no recibían ningún ingreso del Estado para seguir candidateando sin trabajar. Y además, ¿qué papel cumplió, por ejemplo, OMPE? Porque yo tengo información de primera mano que, por ejemplo, en la franja electoral, en la segunda vuelta, OMPE prácticamente no permitió que haya un monitoreo de la franja electoral. Entonces, no sabemos, por ejemplo, si en provincias la franja electoral se difundió de manera igualitaria para el partido de la señora Keiko Fujimori o para el partido del señor Pedro Castillo. Entonces, ahí es necesario que se siga investigando y que no se centren además solamente en aquellos que hoy día ya no tienen poder, ¿no? Sino es importante que se profundice la investigación sobre la actuación de los abogados de la señora Dina Boluarte, ¿no? Que se profundice también la investigación en torno al papel que pueden haber cumplido quienes todavía dirigen instituciones fundamentales para la democracia como son OMPE y RENIEC. Entonces, yo creo que un criterio que debe tener el Ministerio Público y especialmente ese equipo de fiscales eh, digamos, de alguna manera reivindicar la mala imagen que tiene ese tipo de fiscales porque se mediatizó demasiado desde mi punto de vista. Yo creo que para reivindicar la parte buena de sus investigaciones, porque parte mala hay bastante, ¿ah? Pero para reivindicar la parte buena de sus investigaciones, ese equipo especial de fiscales que está orientado, que está creado para luchar contra la corrupción de quienes ejercen el poder, pues tienen que hacerlo, tienen que investigar a quienes están ejerciendo el poder. Sí nos interesa el futuro de Martín Vizcarra, porque yo creo que una persona con tal capacidad de corrupción y con tal capacidad de cinismo es muy peligroso para el Perú. Y tienen que investigarlo. Pero también esa comisión tiene que investigar a la señora Dina Boluarte, ¿no? Al señor Otárola. ¿Qué pasa con las amigas del señor Otárola? Yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a Contraloría, al Ministerio Público, a OCE. Es fácil ser valiente con quien ya no está en el poder. Yo quiero verlos ser valientes con quienes están en el poder. Allí podríamos confiar en esas instituciones. Excelente, es fácil ser valiente
contra los que no están en el poder y no, y yo me acuerdo, yo más bien, doctora, la felicito, yo me acuerdo que usted fue muy crítica de Vizcarra durante su momento, cuando Vizcarra gobernaba. Yo me acuerdo que en ese momento cuando uno criticaba a Vizcarra, le caía una investigación, eso de Ah, denuncia, sí. Ah, sí. había y de todo. Es increíble, es increíble. Por eso aquí trabajamos arduamente. Incluso siempre se lo comenté, ¿no? Este programa nació porque en los medios de comunicación no veíamos Exacto. temas de Así es. corrupción. Eras Ahora, uno de los pocos que me entrevistabas, sí lo recuerdo. Y te claro, agradezco por tu felicitación porque, bueno, sí, efectivamente, yo siempre centro mi mirada en quienes están ejerciendo el poder. Lo hice, por ejemplo, en el gobierno de Ollanta Humala, y advertí desde, o sea, cuando Nadine Heredia era popularísima en los medios de comunicación, yo visité medios de comunicación porque yo trabajé un tiempo y luego renuncié a mi ah, cargo de presidente del Tribunal del OCE porque yo dije, esto no va conmigo. Renuncié a ese cargo y comenté la situación a muchos medios de comunicación, pero en ese entonces Nadine Heredia era una rockstar también, ¿no? Y nadie pues daba oídos a lo que yo les estaba advirtiendo que iba a suceder en las licitaciones del Estado y fue allí donde entró Odebrecht con toda su fuerza y su prepotencia económica, ¿no? Eso lógicamente, con eso me gané un juicio por cualquier cosa, lo importante era enjuiciarme, ¿no? Un juicio que ha sido bien, archivado, he sido absuelta y sigue porque cuando me tocó denunciar a Martín Vizcarra, volvieron a revivir ese juicio después, cuando me tocó denunciar a Pedro Castillo, sobre todo a Aníbal Torres, cuando se descubrí que su hermano había ganado un contrato de 14 millones de soles, siendo Aníbal Torres ministro de Justicia. Aníbal Torres utilizó ese juicio que ya estaba archivado y dijo, la señora está denunciada. O sea, he recibido golpes de los corruptos en el poder, pero sus golpes se han ido para los costados, porque siempre con ese muñeco que armaron contra mí, siempre he sido absuelta, han archivado el caso, nuevamente absuelta, foja cero. Bueno, ahora otra vez está, nuevamente ha sido absuelta. No, no tengo duda que otra vez lo van a revivir con tal de callarme. Pero yo me siento satisfecha cuando converso con jóvenes como tú, que gracias. siguen creyendo en el Perú, porque a veces dicen todos los políticos son corruptos. No, no, no todos los políticos son corruptos. Eso es tan falso como decir todos los hombres son iguales. No, lo que pasa es que hay que saber elegir, ¿no? Entonces tenemos que aprender a elegir y sobre todo también hacer nosotros mismos un examen de autoconciencia y no tener miedo. Por ejemplo, ahora que yo denuncio los actos de corrupción de la señora Dina Boluarte, dice, sí, pero va a ser peor que venga un Soto de Alianza para el Progreso, de César Acuña, pero el señor Soto no es el único que podría asumir ese cargo. En el Congreso de la República hay otros seres humanos con virtudes y defectos, pero que yo estoy segura que podrían hacer un mejor papel y por lo menos tratar de contrarrestar este ambiente de corrupción al que no nos podemos acostumbrar. Por supuesto, autora, y qué bacán lo que nos comenta su experiencia desde la época, desde Humala, qué bacán, una experiencia que es importante y que los jóvenes sepan eso también, para que vean su valentía y también todos también podamos ser valientes y luchar contra el poder, eso de turno. Exacto, autora. Ahora también, ya que usted Pero dime, mencionó en su Mónica, parte, no, de todas maneras, y ahora ah, también. no te voy em, a decir también doctor, entonces ya, bueno, ya. No, bueno, entonces, yo lamento muchísimo que hay un sector de la derecha, yo me considero Yo lo de, sé, sé que derecha, eres de pero hay derecha, un sí. sector de la derecha como que no quieren tocar a Dina porque supuestamente no quieren hacer el juego a la izquierda, a los caviares, entonces está mal. Por ejemplo, El aquí mejor, somos muy el mejor críticos. juego que se hace a la extrema izquierda, al comunismo y Está a bien, ese grupo al que se llama caviar, el mejor favor que le pueden hacer es proteger a los corruptos por supuesto, exacto, del otro bando, ¿no? Entonces le exacto, da la justificación para su existencia, ¿no? Entonces los exacto. caviares
cuando ven que ese sector de la derecha protege a su corrupto favorito, el sector de la extrema izquierda o el llamado caviar, pues justifica su existencia y se siente con la autoridad moral como para seguir incluso cometiendo actos de corrupción. Exacto, autora. Acuérdate lo que decía Sí, Susana Villarán, ¿no? O sea, ella decía que cometió actos de corrupción para luchar contra la corrupción, corrupción. creo que fujimorista. O sea, Increíble, increíble. no podemos ir por esa Sí, línea. increíble. Ahora es, autora, también una de las declaraciones también de Jaime Villanueva es que mencionó, explícitamente mencionó de que Gustavo Gorriti manejaba un gran poder de la fiscalía a su antojo. Y también mencionó de que desde la fiscalía trabajaron arduamente para desprestigiar a Alan García y desprestigiar también a Keiko Fujimori. Entonces, ¿qué nos podría comentar al respecto, esa autora? Bueno, lo de Alan García está confirmado. Confirmadísimo. En realidad nosotros sabíamos, pero ahí yo de todos modos quiero hacer una disquisición porque a mí me gusta ser justa en todas mis apreciaciones, ¿no? Eh, Evidentemente hubo un cerco contra Alan García, pero ese cerco fue mediático, porque de acuerdo a lo que dice su propia familia, Alan García ya había tomado la decisión de suicidarse. Entonces nosotros tenemos siempre que tratar de decir, o sea, ir por el camino de la objetividad para que los demás nos sigan escuchando y nos sigan creyendo y todos tratemos de encontrar un mejor camino para nuestro país. Entonces, en ese camino de objetividad, yo creo que debemos tener las cosas claras y es que de acuerdo a lo que manifiesta su familia, Alan García ya había manifestado o ya había expresado su decisión de acabar lamentablemente con su vida, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, el cerco mediático era claro. Bastaba con que entres a las redes y tú veías a varias personas con nombre y apellido con un comportamiento de troll por su falta de humanidad, ¿no? Personas que hoy día hasta ya ni existen porque en ese momento cumplieron su papel, ¿no? Había la hija de una actriz, Patricia Gamarra, que era absolutamente cruel en sus comentarios, ¿no? Y habían otras personas allí que parecía, era evidente que formaban parte de una campaña en redes sociales contra Alan García. En ese entonces, el Twitter tenía mucha más fuerza de la que hoy tiene, hoy hay otras alternativas, el TikTok, el Instagram, bueno, en ese momento era el Twitter, ¿no? Y era evidente que todos respondían a una campaña. Y yo sí creo que hubo un cerco mediático. Creo también que el señor Gorriti se valía de sus influencias en el Ministerio Público para tener información privilegiada. Y lógicamente, como comunicador, también trataba, y seguramente lo lograba, de influenciar en algunas investigaciones. Pero yo no sé, yo quisiera también hacer nuevamente otra reflexión, ¿no? Lo de ese cerco mediático contra Alan García nos sigue indignando, ¿no? Nos sigue indignando, eh, nos sigue apenando. Es lo que puede pasar en una familia cuando tú confirmas que, que fue víctima de un bullying mediático como lo fue Alan García en ese entonces, aun cuando ya nosotros, ahora, o sea, por las declaraciones de su familia sabemos que Alan García prefirió morir antes que estar en prisión, pero ese cerco mediático también creo que tiene que ser investigado y sancionado. ¿Cómo se pagaba esa campaña mediática contra Alan García? ¿Quién la financiaba? ¿De dónde salían los recursos públicos? ¿Era algún partido político? ¿Eras parte del gobierno? Martín Vizcarra, el gobierno de Martín Vizcarra financió esa campaña. Eso tiene que investigarse. Yo Sin creo, ninguna duda, sin yo ninguna sé que el duda. señor Gorriti formó parte de esa red, ¿no? Pero yo creo que ahí la investigación no debe tener como centro a Gorriti, sino quién financió. Fue el gobierno de Martín Vizcarra, cómo participó Martín Vizcarra, cómo él sabía, cómo prácticamente se preparó para ver por televisión el apresamiento de Alan García. Entonces, ¿qué relación tenía Martín Vizcarra con eso? Y yo creo que definitivamente
debe haber existido ahí un financiamiento importante. Eso tiene que ser investigado. No puede quedarse en la figura de Gorriti, que finalmente era un comunicador. No tenía la formación legal suficiente como para él dirigir una investigación fiscal, pero obviamente una campaña comunicacional incide en las investigaciones, ¿no? Y como te decía, esto, lo de Villanueva solamente ha confirmado lo que nosotros pensábamos. Creo que las investigaciones tienen que dirigirse hacia el poder en ese momento, hacia el poder político. Pero una cosita, también yo hago otra reflexión adicional, ¿no? Eh, no comparto mucho la utilización de la imagen de Alan García para tratar de contrarrestar los procesos penales a los que debe sujetarse la fiscal Patricia Benavides y algunos políticos de los partidos políticos que están involucrados en las investigaciones de la Fiscalía. La imagen de Alan García a veces es utilizada para bien o para mal. Hablan bien de Alan García para tener aplausos y hablan mal de Alan García para tener aplausos también, ¿no? Y a mí me parece que nuevamente está sucediendo eso con la imagen de Alan García. Entonces, pienso que no debería utilizarse esa imagen para contrarrestar los procesos penales a los que tienen que sujetarse los que tengan que sujetarse, la señora Patricia Benavides, si es que tiene que entrar la señora Keiko Fujimori, lamentablemente también, ¿no? Los políticos, incluso, o sea, de los políticos que pueden ser de nuestra simpatía, no pueden escudarse en la imagen de Alan García para que se obstaculicen los procesos penales en los que ellos deben ser parte. Y por eso, yo hago esa reflexión. No me gusta esa utilización de la imagen de Alan García, de algo que ya sabíamos para contrarrestar procesos penales. Eso no lo comparto. Demasiado objetivo su análisis, esta autora, y sobre todo su reflexión. Es cierto, Alan García ya manifestó que buscaba suicidarse a no caer en la cárcel. Y es cierto, muchos políticos o analistas de políticos se cuelgan de Alan, tanto como lo bueno como lo malo. Es cierto, eso ha sido desde el año 2018, desde que murió, eso así ha sido, y tanto incluso para lavarse ese las manos. Exacto, es autora, qué chévere y qué bueno lo que nos comenta esa autora. Ahora también, otra de las de tantas de las cosas que nos comentan los jóvenes, el público, que si este podría significar el fin de Martín Vizcarra. Ahora, como usted sabrá, el día de ayer salió es a la luz de que Alcides Villafuerte, uno de los brazos derechos de Martín Vizcarra en el gobierno regional de Moquegua, entregó 500.000 soles y se acogió a la colaboración eficaz en la cual ya es imposible que Martín Vizcarra, yo le doy un aproximado de 2 meses que Martín Vizcarra esté detenido preliminarmente. Entonces, ahora yo lamento muchísimo de que, por ejemplo, hace 2 semanas vi un programa en Canal N, en donde este ya es el fin de Vizcarra. Yo personalmente no lo considero así, ya que en Perú como que la gente olvida muy rápido. Aquí las cosas pasan tan rápido y aquí recorremos que incluso uno puede estar mal visto y después como si nada vuelve como si nada. Y considero de que no hay un muerto político. ¿Cómo lo ve usted, ese autor, este caso de Vizcarra? ¿Usted considera que podría ser el fin de Martín Vizcarra? No creo que sea su fin. Yo creo que es posible que él vaya a la cárcel, ¿no? Pero lamentablemente por una cierta deficiencia ética, a veces de la propia población, quien cometió actos de corrupción vuelve al escenario político. Y eso no es exclusivo de los peruanos, ¿ah? Mira, en Brasil, el señor Lula da Silva, luego de estar comprometidísimo con los actos de corrupción de Odebrecht y de otros países, y los actos de corrupción de Odebrecht cometidos además en otros países de la región, a pesar de eso,
fue nuevamente electo presidente de la República, ¿no? Mira lo que sucedió con Antauro Humala. A mí me parece indignante que una persona que participó en la muerte de policías, hijos del pueblo, policías tan pobres como muchos de nosotros, ¿no? Alguien que dirigió ese ataque asesino hacia otros seres humanos que en ese momento no le estaban haciendo nada. A mí me parece mentira que ese señor llamado Antauro Humala regrese a la escena política y se sienta además con la autoridad moral como para decir que él va a asesinar a los corruptos. Los corruptos tienen que ir a la cárcel, ¿no? Eh, esa es la sanción que les corresponde, esa es la sanción moral que les corresponde, pero además los ciudadanos tenemos que aplicar otra sanción moral que es simplemente no darles cabida en nuestras alternativas políticas, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas por Martín Vizcarra, yo sí pienso que en algún momento va a ir a prisión. Mira, Cristian, tú eres mucho más joven que yo, pero cuando Alberto Fujimori ejercía, desplegaba en toda su amplitud su poder, parecía que, y era evidente la corrupción, el mal manejo de los fondos públicos, era conocidísima la participación de Vladimiro Montesinos, parecía que Fujimori iba a gobernar el Perú por 50 años, pero un día cayó, ¿no? Como un día cayó el gobierno Martín Vizcarra, Claro. como un día cayó PPK. Bueno, tal vez PPK no tenía la popularidad y la fuerza que ha tenido Martín Vizcarra, pero un día también cayó Pedro Castillo, ¿no? Entonces, mira los presidentes que han terminado condenados. Entonces, yo creo que por lo menos en lo que corresponde a sus procesos penales, Martín Vizcarra va a caer. Lo que yo quisiera es advertir a nuestra juventud que tiene esa capacidad comunicativa, eh, que la tiene tan natural, ¿no? Yo lo que quisiera decirles a los jóvenes es que eh, lo que no debe suceder es que estas personas que han cometido clarísimos actos de corrupción, que han perjudicado la salud de todos nosotros cuando vamos a un hospital, encontramos las puertas cerradas o una pésima atención, que ha perjudicado la educación y la dignidad de nuestros niños que a veces tienen que sentarse en un balde para escuchar sus clases o escucharlas paradito como sucede en Cañete, que es mi provincia, ¿no? Esto no lo debemos perdonar y aunque cumplan 20 años de cárcel, que luego no regresen a tratar de ser una alternativa para gobernarnos. Pero esa es tarea de nosotros y yo en ese sentido confío muchísimo en los más jóvenes como tú, Cristian, porque ustedes tienen todo por naturaleza, el ímpetu, la esperanza y la facultad de comunicar y además la sinceridad que con el paso de los años, Cristian, se va perdiendo. Es cierto. Qué bonito lo que nos comenta esa doctora, un mensaje muy lindo para eso, los jóvenes, sobre todo para mí, lo que ustedes nos motiva para seguir trabajando, para no caer en manos equivocadas, para que nuestro país no caiga en manos equivocadas. Más bien, esa doctora, el tiempo nos ha quedado corto, doctora. Muchísimas gracias, siempre es un placer conversar con usted, siempre es un gusto, usted lo sabe y como siempre estamos en comunicación, esa doctora. A mí me encanta conversar contigo, Cristian, y a través tuyo, a hacerme escuchar con otros jóvenes como tú. Gracias, doctora, Muchas muchas gracias. gracias. Está muy mucho.